Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las guías en tutorías Medicina Interna. En esta segunda parte del video de la A 2023 vamos a hablar acerca de tecnología en diabetes, manejo intrahospitalario y manejo de poblaciones especiales. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy tratando de iniciar y de compartir mucho contenido académico, así que me harían un favor enorme si me apoyan ahí. De igual manera los invito a adquirir mi diplomado de medicina interna, que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a adentrarnos a lo que sería la parte de tecnología, poblaciones específicas y paciente hospitalizado. En esta parte de tecnología lo que tenemos que saber es que la tecnología lo que busca es una administración más fisiológica y adaptativa de insulina con un mejor control glicémico del paciente. Y para esto digamos que lo primero que salió fue los glucómetros, ¿cierto? Pero ya tenemos ahorita lo que serían los monitoreo continuo de glucosa o monitoreo intermitente, y en la actualidad definitivamente los pens inteligentes acoplados a aplicaciones, o lo que más se recomienda por lo menos en diabetes tipo 1, que son las bombas de insulina, estos sistemas de infusión continua de insulina que se acoplan usualmente a un sensor de monitoreo continuo de glucosa. Entonces, esto de la tecnología en diabetes es importante saber cuándo utilizarlo y cuándo considerarlo en los pacientes. ¿Qué pacientes se benefician de glucometría? O sea, de lo normalito, de que se chusen y se miren cómo está la glucometría. Se benefician todo paciente que esté en insulinoterapia, sobre todo paciente que esté con dosis múltiples de insulina, que eso se entiende como un basal y dos bolos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se asocia con un mejor control glicémico, sobre todo cuando se une a otras estrategias. Y pues digamos que cuando se usa uno siempre tiene que tener en cuenta las posibles fuentes del error, como las afecciones propias del glucómetro, los pacientes con alteraciones de oxigenación, de temperatura, o que estén tomando alguna de estas sustancias que pueden interferir con el adecuado funcionamiento de los glucómetros. Pero digamos que en general, todo paciente que yo le inicio insulinas lo tengo que mandar con un glucómetro para la casa y con educación de cómo utilizar ese glucómetro y cómo, conforme a ese glucómetro, a estos valores de glucometría, tomar decisiones respecto a su insulinoterapia. Ahora, definitivamente lo ideal sería que todos tuvieran un monitoreo continuo de glucosa. Que el monitoreo continuo de glucosa realmente tiene como tres como subdivisiones. Está el RT, que es como el real time, ¿cierto? Que es el monitoreo continuo de glucosa en tiempo real y continuo. El IS, que es el intermitente, y el profesional. Entonces, el RT, el paciente no hace nada, tiene un dispositivo que le monitoriza la glicemia intersticial, usualmente cada 20 minutos, y eso lo va mandando a un aparatico que va registrando todo. Ahora, el intermitente, el paciente digamos que va mandando como el sensor va almacenando los datos, pero el paciente tiene que recoger esos datos, que son esos que uno ve que el paciente se pasa, digamos, como el aparatico por encima del sensor. Y eso le va a decir, listo, vea, usted, eso le almacena más o menos unas 8 horas y le dice, vea, así va su sistema. Y el profesional, que básicamente son pacientes que no tienen indicación de monitoreo continuo de glucosa como de por vida, pero usted no está muy claro si ese paciente se está controlando bien o no. Por ejemplo, el paciente es deportista y usted quiere saber cuándo es hipoglicemias, cuándo no. Usted lo que puede hacer es ponerle un CGM, un sensor de estos por 14 días, lo cita a control y en 14 días alice, va, sus problemas son estos, vamos a intervenir en esto y demás. ¿Listo? ¿A quiénes se les recomienda monitoreo continuo de glucosa en la actualidad? Todos los pacientes que tengan, digamos, dosis múltiples de insulina, ojalá deberían tener esto, sobre todo cuando tienen riesgo de hipoglicemia. ¿Listo? Todas las mujeres embarazadas y digamos pues la duda es si todos, ¿cierto? Y el profesional cuando uno tenga pues la parte de la decisión de la toma de decisiones. ¿De qué sirve hacer esto? Reduce la hemoglobina glicada, reduce las tasas de, digamos, de eventos de hipoglicemia, y lo que es clarísimo es que el continuo es superior al intermitente, por lo menos en diabetes mellitus tipo 1, sin que tengamos claridad en diabetes mellitus tipo 2. Hay varios factores que también, o elementos que también pueden interferir con el monitoreo intersticial de glicemia con estos parámetros, como el acetaminofén, el alcohol, ácido ascórbico, hidroxiurea, manitol y tetraciclinas, que es importante tenerlos en cuenta. Aquí dice cuáles son los que se ven afectados. ¿Listo? Y está como el punto o la cúspide de la tecnología en diabetes, que son las bombas de insulina, que son estos sistemas de infusión continua de glucosa. Entonces, las bombas de insulina, ¿qué son? ¿Cierto? Tenemos un sensor, que el sensor le transmite los datos a la bomba. Tenemos una bomba que aquí tiene una insulina de acción ultra rápida, que es la Lispro, que la inyecta aquí de forma subcutánea. Y entonces lo que hace esto es que estos pacientes tienen una infusión continua de insulina. Y lo que hacen es que cuando comen, dependiendo del sistema que tengan, le cuadran cuánto van a comer o cosas por el estilo, y el mismo sistema les bota los bolos, ¿cierto? Y estos sistemas, pues digamos, a medida que aumentan como digamos, como su efectividad, que sería por ejemplo este cerrado híbrido y este cerrado completo, el mismo sistema se va regulando.
Me explico. Estos sistemas de cerrado híbrido y algunos de los aumentados por sensor, por ejemplo, dicen, vea, usted en 20 minutos va a estar hipoglicémico, le suspenden la infusión de insulina. O dicen, por ejemplo, no, este man se está subiendo, entonces le suben un poquito a la infusión de insulina. En el cerrado híbrido la cosa es que los pacientes cuando van a comer le tienen que decir, oiga, voy a comer y voy a comer tantos gramos de carbohidratos, que eso es cuando uno les enseña a contar carbohidratos. Pero el cerrado completo, que es la 780 por lo menos en términos de Medtronic, hace todo solo. Usted la pone y esa se configura sola. Ya no tiene que ponerle carbohidratos, ya no tiene que ponerle nada. Y pues evidentemente eso es un beneficio absurdo para los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, los diabetes mellitus tipo 2, que ya estaban con múltiples dosis de inyección de insulina y que tenían un riesgo de hipoglicemia elevado, que esas serían como las indicaciones o las consideraciones de a quienes les vamos a ofrecer como tal estos dispositivos. ¿Listo? Habiendo entendido eso, entonces hablemos de cómo vamos a seguir a nuestros pacientes. A todos nuestros pacientes en los seguimientos los vamos a valorar a ver cómo están del manejo, de adherencia, de control. Siempre valorar el riesgo de hipoglicemia, siempre, eso es muy importante. Determinar si el paciente está inmunizado o no y hacer las inmunizaciones específicas. Hacer tamizaje de autoinmunidad en diabetes mellitus tipo 1. Determinar si hay o no alteración cognitiva. Esto es muy importante y ahorita le metieron, ya vamos a hablar más a fondo de eso, pero le metieron todo como un apartado en la guía que es la monitorización, el tamizaje, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad, digamos, grasa hepática, por decirlo de alguna manera. Pancreatitis, fracturas, hipogonadismo, SAOS, enfermedad periodontal, componente psiquiátrico, hay que manejarlo y siempre hacer prevención y manejo del COVID, vacunación y en el caso del COVID, pues un adecuado manejo de estos pacientes, recordando que los diabéticos pues tienen mayor riesgo. ¿Qué les vamos a hacer de seguimiento? Aquí dicen, vea, every follow-up visit, o sea, en todas las revisiones, peso, tensión arterial y hemoglobina glicada. Y de forma anual les voy a valorar peso, síntomas de hipertensión, les voy a valorar fondo de ojo dilatado, palpación de tiroides, les voy a examinar el pie, voy a valorar si tienen alteraciones psiquiátricas, voy a valorar el perfil lipídico, la función hepática y todo este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Y para qué es esto? Para conforme a eso yo definir si mi paciente necesita o no remisión a algún especialista adicional. Por ejemplo, el fondo de ojo dilatado, pues eso lo tiene que hacer un oftalmólogo, entonces mándelo al oftalmólogo. Si es una mujer y es diabética tipo 1 y quiere quedar embarazada, mándela al médico familiarista o cosas por el estilo para empezar toda la parte preconcepcional. Y todo este tipo de cosas, digamos que es importante. Hablemos entonces de cómo vamos a manejar cada una de esas como consideraciones adicionales o complicaciones que pueden desarrollar estos pacientes. Y quizá una muy importante y en la que más hacen énfasis en esta nueva guía es en la obesidad. ¿Listo? La obesidad, recordemos que se define con un índice de masa corporal mayor a 30. Y entre 25 y 30 vamos a hablar de sobrepeso, ¿cierto? Los pacientes diabéticos que tengan un sobrepeso entre 25 y 27 los voy a manejar con cambios en estilo de vida. Por encima de 27, farmacoterapia. Y por encima de 30, ya vamos a hablar un poquito específicamente a partir de qué valores, pero voy a empezar a considerar la cirugía metabólica. ¿Cuáles son las consideraciones en ese manejo nutricional? Buscar un déficit nutricional, o sea, en términos de conteo de calorías, de 500 a 700 kilocalorías. Recordar que la farmacoterapia, el seguimiento es a los 3 meses y lo que se busca es una pérdida de más de 5% de peso. Que lo importante no solo es la reducción, sino el mantenimiento del peso, y eso es muy importante explicárselo a los pacientes y hacerles seguimiento. No es como así, perdió 5% de peso, ya lo dejo de ver, sino venga, hay que seguir porque muchos recaen y vuelven a subir de peso. Y de momento no hay evidencia como tal en el uso de suplementos nutricionales. Hay algunos dispositivos que se están creando para, digamos, antes de la cirugía metabólica, como por ejemplo el balón gástrico, que es un balón que el paciente se llena y entonces llena parcialmente la cavidad gástrica y el paciente, eso hace que tenga una sensación de saciedad más temprana. Aspirado gástrico, estimuladores del nervio vago y también existe el hidrogel que también funciona como efecto de ocupación o efecto de masa, digámoslo así, a nivel del estómago, que se llama Plenity. Listo, el hidrogel. ¿Cuáles son los medicamentos que podemos utilizar para diabetes? A corto plazo, en menos de 12 semanas, fentermina, ¿cierto? Es como el que podemos considerar. Pero a largo plazo, que son los que importan, tenemos el Orlistat, tenemos la fentermina topiramato, tenemos la naltrexona bupropión, liraglutide, semaglutide y setmelanotide en pacientes con mutaciones que generen hiperfagia. De esos, ¿cuáles es los que más vamos a utilizar? Pues definitivamente estos, ¿cierto? Ahora, si el paciente solo es obeso, pues bueno, considere el Orlistat. Pero si el paciente es diabético y está obeso, pues póngale el GLP-1, no hay ninguna duda al respecto.
Y digamos que a futuro, a fin de cuentas, los GLP-1 se van a llevar yo creo que a todos los otros medicamentos que reducen de peso, porque es que lo que están consiguiendo en términos de reducción de peso es enorme. Fíjense cómo de Lira pasamos de 6% a Consema 9.6% y con Tercipatía los valores son superiores al 10%. Entonces, pues nada que hacer. O sea, el GLP-1 va a coger el mando en el manejo de la parte de la diabetes, de la obesidad. ¿Listo? ¿A quienes les vamos a indicar manejo quirúrgico? Pacientes que tengan un IMC mayor de 40 o que tengan un IMC mayor a 35 que fue refractario, por decirlo de alguna manera, a la farmacoterapia y a los cambios en estilo de vida. Y vamos a considerarlos en los pacientes entre 30 y 35 que pues nada, que bajan de peso, que tienen importantes comorbilidades, entre otras. Las dos cirugías que están avaladas o que se pueden utilizar, ¿cierto? Es esta, que es como la gastrectomía y el bypass con reconstrucción en Y de Ruxo. Es muy importante saber que la cirugía metabólica no es como le vamos a hacer la cirugía de ya. Esos pacientes necesitan una valoración pre y postquirúrgica por un equipo multidisciplinario, psiquiatría, psicología, endocrinología, cirugía, entre muchas otras. Y después de la cirugía, estos pacientes tienen que saber que van a tener unas restricciones dietarias importantes y que pueden tener complicaciones como por ejemplo malabsortivas, anemia ferropénica, anemia por déficit de vitamina B2, entre otras, o complicaciones como por ejemplo el dumping, que es el dumping temprano y tardío, que pueden tener hiperglicemia, vómitos, entre muchas otras cosas. Entonces, eso hay que hablarlo con los pacientes. Dentro de todo este seguimiento, además de la obesidad, tenemos que valorar toda la parte del riesgo cardiovascular. No solo el manejo de la glicemia, sino el manejo de la hipertensión, el manejo de la dislipidemia y todas las otras alteraciones como cardiovasculares importantes que pueden tener los pacientes. Y siempre que hablamos de riesgo cardiovascular, pues uno tiene que calcular el riesgo cardiovascular del paciente, que para eso está el Framingham, está el Interheart y todo esto, que lo que hacen es determinar cuál es el riesgo de que ese paciente tenga un evento adverso cardiovascular mayor en los próximos 10 años, ¿cierto? El problema de eso es que por lo menos para Latinoamérica ninguno de esos está validado. Pero ahorita tenemos el HEARTS que creó la OPS con la PAO, que digamos está creado y validado en Latinoamérica y creo yo que es el que a futuro o el que actualmente deberíamos utilizar para determinar qué tanto riesgo cardiovascular tiene mi paciente. ¿Y cómo voy a manejar cada uno de esos aspectos de riesgo cardiovascular? En la hipertensión, aquí tenemos uno de los cambios grandes de la guía. Ya no vamos a hablar de hipertensión por encima de 140-90, sino por encima de 130-80. ¿Listo? Y el manejo, a pesar de que ellos ponen aquí 140-90, en la guía lo ponen desde 130-80, que uno debería considerar el inicio del manejo farmacológico. ¿De qué depende cómo voy a empezar el manejo farmacológico? Depende de qué tan alta esté la tensión y si el paciente tiene o no proteinuria, ¿cierto? Si el paciente tiene una tensión mayor a 160-100, le voy a poner doble terapia. Si está entre 140, bueno, ahora 130 y 160 y entre 80 y 100, le voy a empezar monoterapia. Si el paciente tiene proteinuria, mi primera línea de manejo son IECA y ARA2. Si no tiene proteinuria, cualquiera. ¿Listo? Y acá lo mismo, mi primera línea de manejo van a ser IECA o ARA2 con ojalá otro agente que sea antiproteinúrico, como calcioantagonistas o diuréticos. Ahí está el verapamilo, está el amlodipino, entre otras. Si no tiene ninguna de las digamos, consideraciones de que tenga albuminuria, pues le puedo empezar realmente cualquiera que yo quiera y le voy a hacer control y conforme al control le voy a ir bajando. ¿Cuál va a ser la meta de tensión arterial en mis pacientes? 130-80. Aquí hay un pero bien importante que tenemos que tener en consideración y que pues como que les voy a ahondar un poquito. El SPRINT, que es el estudio de donde salió todo esto y que a los pacientes hipertensos los tenemos que tener más controlados, excluyó a los diabéticos. En los diabéticos tenemos un estudio específico que se llama el ACCORD. Y el ACCORD no mostró beneficios de tener un control estricto de la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita sale un estudio que se llama el STEP, que es en ancianos, en donde algunos de ellos tenían diabetes mellitus. Y les fue bien con el control estricto. Entonces digamos que creo yo que hay que ser cautelosos con eso porque no hay una evidencia clara de que a los diabéticos les vaya mejor con un control tensional así estricto. Aunque pues todo parece indicar que sí, porque los de más riesgo cardiovascular son los que más se suelen beneficiar de este control estricto de la presión arterial. Y el otro pero que tenemos que tener en cuenta es que en estos estudios que les estaba mencionando, del SPRINT, del ACCORD y todo se hizo con monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es con mediciones de consultorio. Es con mediciones en la casa, con dispositivos electrónicos que usualmente bajan un poquito el valor de cifra tensional, así uno se la toma en el consultorio en el paciente. Vital tenerlo en cuenta. ¿Listo?
Ahora, en términos de dislipidemia, el manejo de la dislipidemia en los pacientes con diabetes va a depender de si estamos hablando de prevención primaria o secundaria, es decir, de si ya tuvieron o ya tienen enfermedad aterosclerótica o no la tienen. Si no la tienen, yo miro la edad. Si están entre 40 y 75 años el diabético y no tiene factores de riesgo cardiovascular, le pongo estatinas de moderada intensidad. Si sí tiene factores de riesgo cardiovascular, le pongo estatinas de alta intensidad. Si tiene menos de 40 años y no tiene factores de riesgo cardiovascular, solo hago cambios en estilo de vida, pero si sí tiene factores de riesgo cardiovascular, le pongo estatinas en esquema de moderada intensidad. Y en los mayores de 75 años, pues ahí dúdela, piénsela, mire bien si el paciente qué tanto pronóstico de vida tiene, mire el paciente, pues digamos, todas esas consideraciones a tener en cuenta de si verdaderamente se beneficiaría o no de la estatina. Porque todos esos beneficios que se han mostrado en las estatinas no están tan claros en la población anciana. En términos de prevención secundaria, definitivamente a todos los pacientes, no importa la edad, no importa nada, se benefician de estatinas en esquema de alta intensidad. Y tanto para prevención primaria como para prevención secundaria, recordar que si yo no llego a la meta, que ya vamos a hablar de cuál es la meta, voy a considerar adicionar ese TIMIDE, donde el estudio que me lo valida es el IMPROVE-IT, que ese sí es específico de pacientes en prevención secundaria. Pero también, si no lo logro, puedo utilizar el PCSK9, que está validado con el Fourier para el Evolucumab y el Odyssey para el Alirocumab, que están tanto en prevención primaria como en secundaria. O Inclisiran, donde tenemos el Orion, y también tenemos el ácido bempedoico como opción, donde tenemos el estudio Clear Wisdom. Entonces, consideraciones a tener en cuenta eso y recordar que las estatinas, si bien aumentan el riesgo de diabetes mellitus, no lo contraindican y no se ha visto que tengan un mayor riesgo de demencia. ¿Cuál va a ser entonces la meta de LDL que voy a utilizar en estos pacientes? Menor a 70 si estoy en prevención primaria, menor a 55 si estoy en prevención secundaria. Y recuerden que las guías incluso hablan de que si mi paciente se me infarta o tiene una nueva enfermedad aterosclerótica, estando ya en manejo con estatinas con una meta de 55, la meta se la bajan a 40. ¿Listo? Manejo de otras dislipidemias en estos pacientes. Hipertrigliceridemia va a depender de si mi paciente tiene o no tiene riesgo cardiovascular. Si no tiene riesgo cardiovascular, el manejo es cuando es mayor a 500, pero es para prevenir pancreatitis, no para nada de riesgo cardiovascular. Y aquí yo uso fibratos. Si mi paciente tiene riesgo cardiovascular, yo le empiezo estatinas. Si pese a estatinas está por encima de 150 los triglicéridos, le uso icosapentil, que es esto del omega 3 y todo esto, que está validado por el estudio Reduce It. Y es muy importante que tiene que ser esta formulación específica de omega 3. No es que vaya y coma más salmón o cosas por el estilo, no. Porque hay otros estudios con otros tipos de omegas que no han mostrado beneficio. Entonces tiene que ser con ese específicamente. Y no hay beneficio de combinar estatinas con fibratos, no hay beneficios de utilizar niacina, ni nada por el estilo. En cuanto a antiagregantes, a todo paciente como prevención secundaria toca ponerle ASA-CLOPI o la terapia dual conforme a guías, ¿cierto? Entonces si se intervino, si tuvo un evento cardiovascular, un síndrome coronario agudo, pues requiere la terapia dual y la duración va a depender del riesgo del sangrado y de trombosis. Recordando que está clarísimo que los pacientes con alto riesgo de sangrado cada vez más se benefician de estrategias de duración acortada y tenemos un estudio específico en una subpoblación del Twilight con diabetes que mostró la posibilidad del retiro temprano de aspirina a los 3 meses, dejándolo solo con clopidogrel. Y considerar en los pacientes que ya tienen evento coronario, que tienen enfermedad arterial periférica, con alto riesgo cardiovascular, la posibilidad del uso del rivaroxaban en conjunto con la aspirina en la estrategia COMPASS, que se demostró pues, en el estudio COMPASS y en el estudio Voyager, que fue en estudios de pacientes con revascularización de enfermedad arterial periférica. Hay aquí un debate, por así decirlo de alguna manera, y es, venga, ¿qué hacemos con la prevención primaria? ¿Cierto? Porque la guía nos deja esta recomendación. Considera aspirina como prevención primaria en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, siempre discutiéndolo con el paciente. Digamos que está muy claro que en los pacientes ancianos y que los pacientes no diabéticos, la aspirina no sirve de nada como prevención primaria. Lo que hace es aumentar el riesgo de sangrado. Pero tenemos unos estudios específicos en diabetes mellitus como el ASCENT que dicen, venga, tal vez sí sirva. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Solo en pacientes mayores de 50 años, en menores de 50 años no lo vaya a pensar, que no tengan riesgo de sangrado, y ellos aquí dicen los viejitos no, ¿cierto? Los anémicos, los renales crónicos no. Valore de forma integral, mire el riesgo cardiovascular de ese paciente, si necesita haga la angiotac de coronarias y si definitivamente ese paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, considere ponerle la aspirina. Es lo único que dicen así como adicional y que tenemos que tener en mente. ¿Qué nos dice la guía de hacer con los pacientes diabéticos que tienen además una enfermedad cardiovascular establecida? Lo primero es que si no la tiene, sospéchela y diagnostíquela de forma temprana, más no la tamice. No existe indicación ni beneficio de tamizar este tipo de enfermedades en estos pacientes. Considere la estratificación no invasiva con TAC de coronarias si usted está sospechando, por ejemplo, que el paciente le dio un dolor torácico, tiene sintomatología que puede ser por enfermedad coronaria.
el TAC de coronarias puede ser una gran opción. ¿Listo? Hace poquito salió un estudio incluso que compara TAC de coronarias versus arteriografía en pacientes con dolor torácico con una probabilidad intermedia, 20 a 60% de probabilidad pretest, que les fue igual. No sé qué tantos diabéticos habían ahí, me tocaría confirmarles, pero pues el punto es que esto cada vez tiene más evidencia, ¿listo? E individualice, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o riesgo elevado, el GLP-1 es una gran opción como manejo tanto de la enfermedad cardiovascular como de la diabetes. Si el paciente tiene falla cardíaca o enfermedad renal crónica, el SGLT2, ¿listo? Recordar en los pacientes con falla cardíaca no utilizar tiazolina y dionas, no utilizar por lo menos la saxagliptina, que en el SABOR-TIMI les fue peor a los pacientes con falla cardíaca. Si el paciente tiene proteinuria y ya tiene IACA y ARA2 a dosis máximas, considere el finerenone, porque el Fígaro y el Fidelio nos demostraron que no solo tienen beneficio a nivel renal, sino que tienen beneficio a nivel cardiovascular en este subgrupo de pacientes. Y si el paciente tiene enfermedad coronaria, pues hágale el adecuado manejo de la enfermedad coronaria. Beta bloqueador a todos, IECA a todo paciente con enfermedad coronaria que sea diabético, etc. Aquí tenemos como el apartado que nos hablan ellos de la esteatosis hepática del hígado graso no alcohólico. Dice que tiene una prevalencia, fíjense, de hasta el 70% en los pacientes con diabetes tipo 2 y hasta el 20% en diabetes mellitus tipo 1. Y por eso lo que ellos dicen es, venga, esta vaina es tan prevalente y cada vez está más claro que esta vaina es una causa importantísima de cirrosis en el mundo, que hagamos una estrategia de tamización para saber quiénes tienen riesgo precisamente de eso. Entonces lo que ellos dicen es, vea, vamos a iniciar con un score de riesgo, que usualmente va a ser el FIB4 o algo por el estilo, y según el score de riesgo vamos a definir si le hacemos una estrategia no invasiva de fibrosis, ¿cierto? Que va a ser la elastosonografía. Y en estos pacientes, pues el manejo va a ser enfocado en el riesgo cardiovascular, muy importante la parte de la pérdida de peso, donde se habla incluso que algunos de los antidiabéticos, como la pioglitazona o el GLP-1, podrían tener efectos directos en la esteatosis o en la acumulación de grasa a nivel hepático. Y este es el algoritmo que nos dan, ¿cierto? Hágale un FIB4 y un NFS, si tiene un alto riesgo, un riesgo intermedio, hágale una elastosonografía y conforme a eso, mire, si le tiene un alto riesgo de F2 para arriba, mándelo a un hepatólogo, si se le da un bajo riesgo, repita en 2 a 3 años. Si el score está negativo, repita en 2 a 3 años. ¿Cuándo vamos a remitir a psiquiatría a los pacientes? Todos los pacientes que estén depresivos, todos los pacientes que vamos ansiosos, que tengan miedo a hipoglicemia, que por el miedo a la hipoglicemia estén comiendo mucho, que sospechemos que tengan un desorden alimenticio, todos esos pacientes los vamos a mandar a psiquiatría para valorarlos. En cuanto a la vacunación, muy importante, todos los pacientes los vamos a vacunar para hepatitis B, papiloma humano, influenza, neumonía. Y en la neumonía tenemos algo nuevo que no estaba en las recomendaciones previas y es esta posibilidad de la dosis de la PCV20. Porque cuando utilizamos la PCV20 ya no necesitamos el refuerzo de la PC23 ni nada por el estilo, sino que podemos hacer solo la PCV20. Y aquí tenemos como los diferentes esquemas que podemos utilizar si tenemos la disponibilidad de la de 15 o la de 20 serotipos. Si la tenemos la de 15, dice, póngale una dosis de 15 o de 20 y listo, ¿cierto? Si el paciente nunca ha recibido, le pone una dosis de 15 o de 20. Y aquí dice, si le puso una dosis de 15 o de 20, le puede poner la de PCS23 después de las 8 semanas si le puso la de 15. Pero si le puso la de 20, nunca le va a poner la de 23. Si no tenemos disponibilidad de eso, seguimos con el esquema que teníamos desde antes y es que le ponemos la PCB13 y luego la de 23 valencias. ¿Listo? DPT para todos, por lo menos de refuerzo cada 10 años, varicela zóster a los pacientes mayores de 50 años y considerar también la posibilidad de siempre incluir la vacunación contra COVID-19 en el esquema. ¿Listo? Pacientes particulares, vamos a entrar ya a esta última sección del manejo de la diabetes, que son esos pacientes como especiales o particulares, digámoslo así. Pacientes hospitalizados, importante saber que a todos los pacientes, idealmente, no los diabéticos, sino a todos los pacientes que hospitalizo, yo les debería tomar una glucometría durante la hospitalización. Si esa glucometría es mayor a 150, les tomo una hemoglobina glicada y les hago control glucométrico. Pero si tengo un paciente con más de 180 en 2 ocasiones, sea o no sea diabético, ese paciente necesita manejo. ¿Con qué le voy a iniciar manejo? Con insulinas. Y las insulinas las puedo poner en 3 esquemas. Basal Bolo, Basal Plus y en infusión. Infusión reservada para UCI. ¿Listo? Basal Bolo y Basal Plus va a depender de las necesidades de mi paciente, pero está esta en negrilla porque la ADA dice que lo ideal sería ponerle Basal Plus a todos los pacientes estables. Eso podría tener su discusión, pero bueno, digamos que la ADA no entra mucho en detalle en cuanto a cómo manejar estos pacientes, entonces pues tenemos que tener eso en consideración. Y recordar que si yo tengo un paciente en infusión y lo voy a pasar a subcutáneo, la transición dura 2 horas, es decir, le pongo la subcutánea y a las 2 horas le apago la endovenosa. Porque si le llego a apagar la endovenosa de una, ese paciente me vuelve a hacer una hiperglicemia altísima. ¿Por qué? Pues la subcutánea se demora 2 horas en actuar. ¿Listo?
¿Qué diferencia hay entre Basal Bolo y Basal Plus? Ya les muestro. ¿Listo? En términos del seguimiento, voy a buscar una meta de glucometrías entre 140 y 180. Podría considerar metas más estrictas de 110 a 140 en pacientes específicos, como los posoperatorios de cirugía cardiovascular, las embarazadas y los diabéticos tipo 1 que no tengan riesgo de hipoglicemia. Hacer control glucométrico preprandial a todos los pacientes y 11 pm, y si está sin vía oral, pues sería cada 6 horas. Considerar el monitoreo continuo de glucosa. La pandemia nos dejó esto, y es que se demostró que si uno hace monitoreo continuo de glucosa en el paciente hospitalizado, les va súper bien, ¿listo? Y realizar ajustes según sea necesario, pues al esquema inicial que usted plantee. Entonces, ¿cómo le va a plantear este esquema inicial? Si usted dice, venga, ya mi paciente tiene 2 glucometrías encima de 180 y definitivamente lo tengo que insulinizar, usted va a mirar si el paciente tiene o no tiene vía oral. Si tiene vía oral, usualmente uno le pone un esquema Basal Bolo, aunque ojo, ahí está lo de la A que dice que considera Basal Plus. Pero ¿qué es lo que voy a hacer con el esquema Basal Bolo? Yo voy a coger una dosis de insulina, que aquí nos ponen, puede ser 0,2 a 0,3, pero usualmente eso varía. Uno puede hablar desde 0,2 hasta 0,6, eso depende de donde lean. Lo importante acá es que todo esté estandarizado y que sea protocolizado. ¿Listo? Cada institución tiene su protocolo, entonces eso depende de donde ustedes estén trabajando. Pero asuman que está entre 0,5, póngale la dosis que ustedes le van a empezar al paciente. Y el paciente pesa 60 kilos. Entonces uno dice, listo, le voy a poner una dosis de 30 unidades internacionales de insulina. Y lo que voy a hacer con esto es que la voy a partir a la mitad. Entonces le voy a poner 15 unidades de basal. Y las otras 15 unidades, a su vez la voy a repartir en 3 bolos. 5, 5 y 5 unidades de bolos preprandiales. Y ese sería el esquema basal bolo. ¿Qué es el esquema Basal Plus? Que yo cojo esto y lo elimino, porque mi paciente no está comiendo, o de pronto no necesita esto porque, pues digamos que es una hiperglicemia muy leve, y yo le pongo solo la basal, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Que independientemente yo si utilizo el Basal Plus, o el Basal Bolo, todos los pacientes se benefician de un esquema correctivo. ¿Qué es esta vaina del esquema correctivo? Como ya el paciente hospitalizado, ¿cierto? Le tomo una glucometría aquí antes de acostarse y le tomo una glucometría antes de cada comida. Entonces imagínese que el paciente va a comer acá y mi glucometría aquí me salió en 250. El esquema correctivo lo que me dice a mí es que mi hospital debe tener una tablita en la cual me diga, vea, si ese paciente está en ese valor de glicemia, por ejemplo si está entre 200 y 300 de glicemia, usted le va a poner una insulina de acción corta de, no sé, póngale 5 unidades. Y eso se lo ponen. Si mi paciente ya tenía una formulación de basal bolo, ¿cierto? Por ejemplo, tenía, como estábamos hablando ahorita, 15 de basal y 5 de bolo, le voy a poner 5 más estas 5. Si estoy con Basal Plus, pues yo tenía solo las 15 y si tocaba ponerle, tocaba ponerle. Pero imagínense que aquí antes de la comida mi paciente está en 140. Pues en 140 está perfecto, entonces no le pongo esquema correctivo, no le pongo nada y lo dejo pues solo con su basal que le estoy poniendo en las noches. Entonces, todos se benefician de ese esquema correctivo independientemente de si sea Basal Plus o Basal Bolo. Como les digo, la guía no ahonda mucho en esto, por eso yo tampoco lo voy a hacer, pero si quieren un video específico de manejo en el paciente hospitalizado, déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, ¿existe beneficio o hay papel de los antidiabéticos orales en el manejo intrahospitalario de la diabetes? La respuesta es que de pronto sí. Los que más tienen estudios son los inhibidores de EPP4, hay unos pocos con GLP1, y por ejemplo si uno mira el review del Lancet que salió de manejo intrahospitalario del paciente diabético, dice que uno podría considerar los IDPP4 en un subgrupo específico de pacientes. Ahora, nuevamente, eso depende de dónde estén. Por lo menos donde yo hago mis prácticas, pues ya se definió que eso no lo vamos a utilizar. Pero ustedes lo podrían considerar en pacientes estables, con dosis bajas de insulina o que previamente no venían con insulina y están hospitalizados. Otras consideraciones del manejo intrahospitalario: se está con nutrición enteral o parenteral, basal regular del paciente, y los bolos se van a definirse según la cantidad o los gramos de carbohidratos que tenga la nutrición del paciente. Usualmente se pone una unidad de insulina de acción ultra rápida, es decir, de bolo preprandial, por cada 10 a 15 gramos de carbohidratos. Uno los puede poner subcutáneos o los puede incluso adicionar la misma nutrición. Y lo importante es estarle haciendo correctivos a esos pacientes. Si a ese paciente yo le suspendo la nutrición, le tengo que dejar infusión de dextrosa porque como está con insulina basal, me hace hipoglicemia. Corticoides, muy importante saber que siempre que ponga corticoides tengo que hacer control glucométrico en los pacientes. Y a los pacientes, si por ejemplo ya vienen con un esquema basal bolo y les pongo corticoides, lo que se recomienda usualmente es poner una dosis correctiva de NPH, si es un corticoide de corta acción, y si es de larga acción, pues lo que uno hace es subirle el esquema basal del paciente. Nuevamente esto va a variar mucho, si uno lee las guías dicen eso, que uno debería hacer los ajustes y calcular una dosis correctiva de NPH con los corticoides. ¿Por qué con NPH? Porque la NPH pues dura 12 horas, que más o menos es lo que dura la acción del corticoide de corta acción. Pero bueno,
pues digamos que eso casi no se hace y lo que uno termina haciendo es, a pesar del corticoide, dejarle el esquema normal basal bolo del paciente e irlo ajustando día a día. Una vez entonces, algo importante, perdón, también a tener a consideración dentro del manejo intrahospitalario es qué hacer con el paciente que viene con tecnología en diabetes. Si mi paciente viene con una bomba de insulina o viene con un monitoreo continuo, ¿qué le hago? Lo ideal es que si el paciente sabe usarlo y en el hospital también hay alguien que sepa usarlo, pues déjeselo, ¿listo? Salvo que haya una consideración especial, está séptico, va a ir a una cirugía prolongada o cosas por el estilo, pues quíteselo. Pero si el paciente está hospitalizado, está tranquilo y demás, déjeselo, que con eso le va a ir mejor que con lo que usted le haga a nivel hospitalario. A nivel perioperatorio, muy importante esto en los pacientes diabéticos. Todos los pacientes necesitan una valoración preanestésica. Lo ideal es mandarlos a cirugía con una glicada menor a 8 porque eso les reduce el riesgo de infecciones. Las metas del posoperatorio son 100 a 180. Los SGLT2 se suspenden 3 a 4 días antes y el resto de los antidiabéticos orales se suspenden el día de la cirugía. Y en cuanto a las insulinas, pues varía. Entonces uno tiene que irle haciendo el ajuste ahí a nivel como perioperatorio e intraoperatorio. En cuanto a las crisis hiperglicémicas, la guía sí que habla muy poco de las crisis hiperglicémicas. Lo único que dice es haga un manejo estandarizado, que realmente el manejo estandarizado va a ser hidratación endovenosa e insulina endovenosa para todos los pacientes con esta condición. Pero ojo, recordar que sabemos, y con el COVID aún más, que los pacientes que tienen una cetoacidosis leve a severa, a moderada, perdón, se pueden manejar con insulina subcutánea y no requieren insulina endovenosa y por ende no requieren manejo en UCI ni en reanimación, lo cual es un gran beneficio. Y siempre realizar adecuada transición a subcutánea. Recuerden, le pongo la subcutánea, espero 2 horas y a las 2 horas es que le suspendo la endovenosa. Y hay algo muy importante y es cómo le cuadro a mi paciente al egreso. Si por ejemplo es una diabetes de nuevo o si por ejemplo venía con diabetes pero súper mal controlada y me tocó ponerle un montón de insulina en el hospital, ¿cómo lo mando para la casa? Ahí va a depender de la hemoglobina glicada. Y por eso todo paciente hospitalizado con diabetes o que tenga sospecha de diabetes intrahospitalaria por la glucometría mayor a 150 le toma una hemoglobina glicada. La única excepción es que el paciente en los últimos 3 meses tenga una hemoglobina glicada previa porque ahí sería una pérdida de plata volver a pedirle la hemoglobina glicada. Si el paciente tiene menor a 7 la hemoglobina glicada, lo dejo como venía en su casa. Si lo tiene mayor a 10, lo dejo con insulinas, usualmente en un esquema basal bolo. Si está entre 7 y 8, lo puedo mandar solo con medicamentos orales. Y si está entre 8 y 10, ahí sí voy a considerar medicamentos orales. Usualmente se hablaba de insulina basal a una dosis menor a la que tenía en el hospital. Pero cada vez más hay evidencia, incluso hay ensayos clínicos aleatorizados que muestran que en este grupo de pacientes, si yo los mando con un GLP-1 y no con una insulina, les va mejor. Entonces, si no tiene GLP-1, recuerden que el GLP-1 es la mejor opción en el paciente que yo considero un inyectable, salvo que tenga indicación directa de insulinas. Y además del manejo pues digamos de la diabetes, en términos farmacológicos, tengo que sacar a mi paciente con un plan estructurado de egreso. Educarlo, mandarlo con valoración multidisciplinaria, con nutrición, con deportología, con el tamizaje de las complicaciones de la diabetes, etc. Y pues con un seguimiento estricto y estrecho como tal a ese paciente. Como hemos mencionado ya en varias ocasiones, pues la diabetes tiene múltiples complicaciones. Una forma de ir las complicaciones de la diabetes es en agudas y en crónicas. En las agudas tenemos la hipoglicemia y las crisis hiperglicémicas, que estas ya las hablamos. Y en las crónicas tenemos las microvasculares, nefropatía, retinopatía, neuropatía, las macrovasculares, que son digamos como las comorbilidades cardiovasculares de los pacientes, que estas también ya las hablamos. ¿Qué nos falta hablar? Nos falta hablar de las microvasculares, de la hipoglicemia y otras poblaciones específicas en el paciente diabético. Es importante saber que estas complicaciones crónicas se van a presentar a los 5 años del diagnóstico de la tipo 1, pero la tipo 2, como vimos en esa primera diapositiva de la fisiopatología de la diabetes, viene desde hace rato en el paciente. Al paciente yo desde el diagnóstico tengo que pensar la posibilidad de que ese paciente tenga esa complicación crónica. Hablemos entonces de hipoglicemia. Todos los pacientes, lo hemos mencionado en el seguimiento y demás del paciente diabético, hay que valorar si tienen o no riesgo de hipoglicemia. Por ejemplo, si utilizan insulinas o secretagogos de insulina como sulfonilurias, si tienen alteración de la función renal, si tienen alteración cognitiva, uso de alcohol, polifarmacia, todos esos pacientes están en riesgo de hipoglicemia. ¿Cómo sospechar que el paciente tiene hipoglicemia? La hipoglicemia hace unos síntomas neurogénicos, que básicamente son disautonómicos, y neuroglicopénicos, que pues es por la falta de azúcar a nivel central, que básicamente se traduce en alteración del estado de la conciencia. Si bien existe esa famosa tríada de Whipple para el diagnóstico de la hipoglicemia y eso en diabetes no aplica. En diabetes, pues lo que importa es saber cómo está el azúcar, ¿cierto? Y no esperar a que el paciente me haga síntomas relacionados con eso, porque resulta que los diabéticos se acostumbran en cierto modo a la hipoglicemia, sobre todo los que ya están utilizando insulinas.
tienen una muy mala respuesta a la glicemia y por eso suelen tener algo que se llama hipoglicemias inadvertidas. Y ahí uno tiene que hacer usos de scores como el score de Clark o cosas por el estilo para valorar precisamente eso. La hipoglicemia entonces en el diabético yo la clasifico en 3 niveles. Un nivel 1 que es cuando está entre 70 y 54, un nivel 2 que cuando está menor a 54 y un nivel 3 que es independiente del valor de glicemia que tenga el paciente cuando necesite asistencia para no caerse, por decirlo de alguna manera, que requiere asistencia para reponerse y para manejarse la hipoglicemia. ¿Cómo le voy a manejar la hipoglicemia? En el nivel 1 y en el nivel 2 usualmente se la voy a manejar vía oral. ¿Cómo? Con 15 gramos de glucosa. Y después de hacer esos 15 gramos de glucosa, a los 15 minutos le miro la glucometría. Si a los 15 minutos sigue alterada, repito, ¿cierto? Usualmente repito 2 veces y si no, pues ya me toca pasarme acá. Si es una nivel 3 o una hipoglicemia severa, el paciente necesita manejo endovenoso y lo que se hace usualmente es pasar un bolo de 150 cc de dextrosa al 10%, que con eso le estoy dando más o menos esos 15 gramos de dextrosa. Y lo mismo, a los 15 minutos miro cómo está la glucometría, si no ha corregido, vuelvo y repito. ¿Listo? Entonces es muy importante siempre tener eso como en consideración y cómo se maneja la parte de la hipoglicemia porque es algo más frecuente de lo que uno creería en estos pacientes. Poblaciones especiales, enfermedad renal crónica que hace parte de las complicaciones de la diabetes, ¿cierto? La nefropatía diabética. Siempre recordar que a los pacientes hay que valorarles lo que sería la relación albuminuria-creatinuria y hacerles una estimación de la filtración glomerular por lo menos anualmente. ¿Listo? En los pacientes que ya tienen la enfermedad como tal establecida, uno se los monitoriza 1 a 4 veces por año dependiendo de la severidad. ¿Cómo le voy a calcular esa tasa de filtración glomerular? Lo que recomiendan usualmente es CKEPI sin ajuste de la raza. Eso es importante. Desde el 2019 en Estados Unidos ya no existe el ajuste por la raza porque se demostró que entre comillas pues no sirve para nada. ¿Listo? Y es importante saber que dentro de la interpretación de esa relación albuminuria-creatinuria, para yo hablar de que un paciente tiene proteinuria como tal, sea moderada o sea severa, a 2 o a 3, yo tengo que valorar eso en 2 o 3 muestras en un lapso de 3 a 6 meses. ¿Listo? Y entonces conforme a esto yo voy a decir, listo, mi paciente tiene enfermedad renal crónica diagnosticada y lo estadifico. ¿Cómo estadifico la enfermedad renal crónica en general de todos los pacientes? En términos de la tasa de filtración glomerular, de G1 a G5, cuando es mayor a 90, 60 a 90, 45 a 60 3A, 45 a 30 3B, menor de 30 hasta 15 4 y menor a 15 o en reemplazo renal G5, ¿cierto? Y en términos de albuminuria, A2 a 3 cuando está entre 30 y 300 o mayor a 300 esa relación albuminuria-creatinuria. ¿Cómo voy a manejarle la nefropatía al paciente y SGLT2 a todos los pacientes que tengan enfermedad diabética? Recuérdenlo. Tenemos muchos estudios que lo avalan. Si el paciente tiene proteinuria, si es un A2, le voy a empezar manejo antiproteinúrico con IECA o ARA2 con un objetivo de reducirle un 30% del valor inicial que tenga de proteínas. Es importante recordar que los IECA y los ARA2 elevan un poco la creatinina, pero si esa elevación es menor al 30%, no voy a suspender el IECA o el ARA2. Y recordar que no sirve como prevención primaria, o sea, no sirve poner IECA o ARA2 para prevenir que el paciente se vuelva nefrópata, pero cuando ya lo es, ahí sí sirve. Idealmente un consumo de proteínas menor a 0.8 gramos kilo día si la TFG es menor a 60 y siempre si el paciente va progresando, si la TFG está menor a 30 o no estoy muy seguro si la nefropatía de verdad es diabética, remitirlo a nefrología. Todo paciente que ya tenga una TFG menor a 60 está en riesgo de complicaciones de diabetes como hipertensión, sobrecarga hídrica, alteraciones del metabolismo fosfocálcico, anemia entre otras y tengo que empezar a tamizarlo desde ese valor de tasa de filtración. Recordar pues la evidencia que tenemos con los SGLT2, que los GLP-1 por ahora no tienen evidencia, pero sí en el estudio del flow con el semaglutide, y siempre considerar la TFG para formular, es decir, si mi paciente tiene una tasa de filtración menor a 30, pues no le va a poner metformina, no le va a poner SGLT2 ni nada por el estilo. Pero hay que tener cuidado y es que eso no es igual para retirar. Si mi paciente ya viene con SGLT2 o viene con GLP-1 y por ejemplo entra en diálisis, no hay evidencia de que me toque retirarlos. Yo los puedo continuar. Pero si está en diálisis y le diagnostico la diabetes, no le puedo iniciar el SGLT2 o el GLP-1, ¿cierto? Y recordar que cada vez más tenemos evidencia de que el paciente enfermo renal crónico, que ya tenga IECA o ARA2 a dosis plena, que tenga riesgo cardiovascular, la mezcla de los estudios del Fidelio y el Fígaro, que están en el estudio Fidelity, mostraron que tiene beneficios renales, es decir, disminuye la progresión renal y tiene beneficios cardiovasculares porque disminuye también los MACE. Entonces hace parte del manejo. En términos de retinopatía y neuropatía, la retinopatía se tamiza anualmente con fondo de ojo dilatado en embarazadas trimestralmente porque tienen mayor riesgo de
desarrollarla o empeorarla. Si tengo una retinopatía, sé que se clasifica en proliferativa o no proliferativa, y según la proliferativa se puede clasificar en bajo o alto riesgo. Cuando es de alto riesgo es que se beneficia de manejo y usualmente es con fotocoagulación láser o con inyección anti-VEGF. Mientras que si tiene edema macular, ahí sí ya no va a importar si es proliferativa o no proliferativa, edema macular es un alto riesgo y esos pacientes se benefician de inyección de anti-VEGF y usualmente de corticoides. En cuanto a la neuropatía, recordar que la neuropatía más común es la neuropatía simétrica distal, la polineuropatía simétrica distal, y es que los pacientes pues dejan de sentir los pies y empieza a ascender y también dejan de sentir a veces las manos. ¿Cómo tamizo eso anualmente? Con pinprick o con temperatura para valorar las fibras pequeñas, con vibración para valorar las fibras grandes y siempre valorar la sensación protectora con la prueba de monofilamento. Recordar que existen otros tipos de neuropatía en el paciente diabético. Tenemos, por ejemplo, neuropatía que genera disautonomía. Entonces pueden hacer bradicardias, taquicardias o cosas por el estilo. Tenemos neuropatía gastrointestinal que genera gastroparesia, genitourinaria que genera retención urinaria o incontinencia y que también puede generar incontinencia, digamos, impotencia más bien, perdón, a nivel sexual. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Con qué se maneja? Usualmente lo que uno maneja es el dolor neuropático y cada vez más hay más como medicamentos disponibles que están incluidos en la guía, como los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos o duales, tapentadol, tramadol, bloqueantes de canales de sodio, capsaicina, y siempre pues hacer manejo de las otras neuropatías. Si tiene alteración del vaciamiento gástrico, si tiene ortoestatismo, pues hacerle manejo de eso. Y es muy importante que usualmente confluyen las complicaciones micro y macrovasculares en lo que conocemos como el pie diabético, que es las alteraciones en la arquitectura del pie que ocurren secundarias a la neuropatía, porque la neuropatía les genera más lesiones, les genera piel seca, mayor predisposición a las infecciones, y las macrovasculares, porque la enfermedad arterial periférica también influye ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tamizar yo en el pie diabético? Le voy a revisar anualmente el pie de forma muy juiciosa a mi paciente y de forma anual le voy a valorar síntomas de enfermedad arterial periférica con claudicación, dolor o cosas por el estilo y con el índice tarsal braquial. Si hay alteraciones, uno lo remite al podólogo. Y es muy importante que ya cuando el paciente tiene el pie diabético, se estratifican estas categorías: 0, 1, 2, 3 y 4, conforme así, por ejemplo, no ha perdido nada, si ya perdió la sensación protectora, si ha perdido la sensación protectora y tiene deformidad, o si tiene antecedente, por ejemplo, de ulceración. Y conforme a eso determino qué tanto lo tiene que seguir el podólogo. ¿Qué hay que hacerle a ese paciente? Hay que hacerle usualmente manejo con, digamos, calzado especial. Si tiene úlceras, hay que hacerle manejo de la úlcera con esos principios que están ahí de no poner más peso sobre la úlcera, debridamiento, entre otras. Y recordar los manejos avanzados como últimas medidas como presión negativa, cámara hiperbárica, matriz acelular. Y si se infecta, pues hacer manejo de pie diabético infectado con antibióticos y con debridamiento del tejido infectado. En los ancianos, recordar que el manejo de los ancianos pues va a depender básicamente es de su funcionalidad, de que también sea. Entonces a todos los ancianos hay que individualizarlos y hay que hacerles pues una valoración geriátrica integral. Eso hay un video por aquí en el canal de cómo hacerlo. Entonces ver si tiene síndromes geriátricos, si tiene trastorno neurocognitivo, si tiene fragilidad, si tiene sarcopenia y todo este tipo de cosas. Porque según eso yo voy a determinar cuál es mi estrategia de manejo con ese paciente. Si lo puedo dar con una meta de glicada de 7, con una meta de glicada de 8, o por ejemplo si estoy en un paciente ya a fin de vida o que es muy dependiente de cosas por el estilo, que tal vez me importe un poquito menos la hemoglobina glicada y lo que más me importa es lo que define la OMS como la salud en el anciano, que es movilidad y los deseos propios del paciente. En los pacientes ancianos la tecnología puede ser un gran aliado, pero necesita una red de apoyo importante o que el anciano sea muy funcional como tal. Y es muy importante que saber que si llego a utilizar tecnología en el paciente anciano y le hago un monitoreo continuo de glucosa, los valores de AGP o de PGA cambian mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora yo ya solo voy a tener un TBR, ya no voy a tener dos, y lo que voy a buscar es que tenga menos del 1% mi paciente una glicemia o una glucometría, una glicemia intersticial menor a 1. En cuanto al TAR, fíjense que ahora mi TAR, mi TIR, que es entre 70 y 180, yo solo busco que sea el 50%, no como antes que hablaba un 70%, ¿cierto? Y fíjense que yo me tolero un TAR de hasta el 50% en más de 180. O sea, en este paciente yo le dejo que sea un poquito hiperglicémico, pero lo que más quiero evitar en el anciano definitivamente es la hipoglicemia. Y en los ancianos lo que uno debe buscar es simplificar. Entonces, por ejemplo, si el paciente está con insulina, yo debería tratar de llevarlo solo a insulinas basales. Y que esa insulina basal ojalá sea en la mañana, no en la noche, ¿cierto? Si tiene insulinas prandiales, póngale antibióticos orales, haga lo que sea y vaya tratando de retirarle esa vaina con el objetivo de dejarlo solo con basal. Y en términos de los antibióticos orales, recordar evitar las tiazolinedionas y las sulfonilurias pues por el riesgo de hipoglicemia.
tener cuidado con los eventos adversos de metformina como déficit de vitamina B12 o los eventos adversos gastrointestinales y no privar a los ancianos de los beneficios cardiovasculares del GLP-1 y el SGLT2 por el simple hecho de ser ancianos. De hecho, hay estudios con GLP-1 que ya están demostrando hasta beneficios en demencia, o sea, esa vaina va a ser una locura. Pero, pues digamos, continuarlos, ¿listo? En términos de lo que sería diabetes gestacional, recordad que en las embarazadas, a todas las embarazadas antes de las 15 semanas de la gestación, hay que hacerles una prueba para ver si tenían diabetes antes. Si definitivamente esa sale normal, uno dice, bueno, listo, ahora sí voy a tamizar diabetes gestacional y la diabetes gestacional la voy a tamizar entre la semana 24 y 28 del embarazo. ¿Con qué lo voy a hacer? Pues sabemos que existe la prueba de un paso, la prueba de 2 pasos, pero digamos que la prueba de un paso aumenta 1 a 3 veces los diagnósticos de forma correcta. Entonces quizá la recomendación sería utilizar la prueba de un paso, listo, más que la de 2 pasos. También dicen que, pues, por ejemplo, si yo a las 15 semanas le tomé y tenía una glicemia entre 100 y 125, una glicada entre 5, 9 y 6, 4%, pues monitorizar más de cerca a la paciente, más no es como tal una indicación de manejo. ¿Listo? No es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy a hacer entonces la prueba de un paso? Le voy a poner una carga de glucosa de 75 gramos y lo voy a mirar en ayunas a la hora y a las 2 horas con estas metas. 92, 180 y 153. Si tiene solo una por encima, la paciente tiene diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. La de 2 pasos, pues es primero con una carga de 50, luego con una carga de 100 y ahí están como las interpretaciones. Pero la recomendación sería ojalá hacerla con la de un paso. Más fácil para la paciente y también tiene mejor rendimiento, pues digamos, a nivel del diagnóstico. En cuanto al manejo, siempre evitar pues prevenirlo, o sea, hacer un buen control preconcepcional de los pacientes. Si la paciente tiene diagnóstico de diabetes gestacional, el manejo principal es dietario y con estilo de vida. Y si me toca, pues ya manejo, digamos, hipoglicemiante, lo ideal es las insulinas. No tengo evidencia de manejo con antidiabéticos orales ni nada por el estilo. Se puede usar la tecnología en diabetes y de hecho se recomienda sobre todo en las diabetes tipo 1, aunque también se puede considerar en las tipo 2. Y recordar que la hemoglobina glicada aquí va a tener una meta de 6% porque el embarazo aumenta el recambio de los eritrocitos y disminuye falsamente la hemoglobina glicada. Toda paciente con diabetes requiere pues manejo con aspirina para prevenir el riesgo de preeclampsia y hay que tener mucho cuidado de que la paciente con diabetes gestacional apenas digamos tiene el parto se le disminuyen masivamente las necesidades de insulina, entonces tiene un riesgo altísimo de hipoglicemia y hay que monitorizarla. Y toda paciente que haya tenido diabetes gestacional le hago una PTOG a las 4 a 12 semanas del posparto para valorar si quedó o no quedó diabética. ¿Cuáles van a ser mis metas de glucometrías en la paciente con diabetes gestacional? En embarazo 95, a 1 hora postprandial 140 y a 2 horas postprandiales 120. ¿Listo? Ahora, si mi paciente es embarazada y ya venía con diabetes, también van a cambiar un poco lo que yo considero como control. A nivel de ayunas 70-95, 1 hora postprandial 110 a 140, 2 horas postprandiales 100 a 120 y también va a cambiar la forma en la cual yo interpreto el GPA en mis pacientes. Si mi paciente tiene una diabetes tipo 2, fíjense que el tiempo en rango cambia y va a ser de 63 a 140 y pues voy a buscar que tenga un porcentaje más elevado, ¿cierto? Voy a tolerar solo glicemias mayores a 140 y lo ideal es tratar de que no sea menor a 63, ¿sí? Ahora, en la diabetes tipo 1 lo que voy a buscar es 70% en rango, que es 63 a 140, menos de 25% en hiperglicemia, que es mayor a 140, menos de 4% en el primer TIR, que sería 64, y menos de 1% en el segundo TIR, que sería menos de 54. En términos de genética, existe la diabetes neonatal, que es la que se presenta antes de los 6 años y suele ser por mutaciones en el canal de ATP que responde bien a sulfonilurias. Si el paciente tiene una MODI, ¿cierto? Que es la diabetes monogénica, esa usualmente se presenta antes de los 25 años y suelen ser de mutaciones autosómicas dominantes, por lo que suelen haber familiares de primer grado afectados. Las más comunes son la GSK y las de HNF1A, que es la 3, y NHF4A, perdón, que es la 1. Es importante hacer el diagnóstico, sospecharlo y hacerlo a nivel genético porque, por ejemplo, en la GSK1 no necesita manejo, que sería la tipo 2. Y en la tipo 3 y en la tipo 1, en uno tal vez sí necesitaría manejo, pero por ejemplo puede utilizar sulfonilurias y no necesariamente utilizar insulinas. Entonces es importante tenerlo en consideración. Estas son las MODIs que hay y las diabetes neonatales que hay, por si las quieren como ver o estudiar más a fondo. Y para terminar, otras poblaciones especiales, fibrosis quística. Recordar que los pacientes con fibrosis quística hay que hacerles tamizaje anual de diabetes. No se recomienda la hemoglobina glicada como tal en estos pacientes para tamizar y se recomienda el tamizaje empezarlo 5 años después del diagnóstico de la fibrosis quística.
Y en post-trasplante, recordar que después de post-trasplante todos los pacientes van a tener riesgo de diabetes post-trasplante. Usualmente se prefiere para tamizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa y recordar que, pues digamos, independientemente de si el paciente tiene o no diabetes post-trasplante, pues uno tiene que utilizar los inmunosupresores que tenga que utilizar. Dentro de la diabetes post-trasplante está la NODAT, ¿cierto? Que es New Onset Diabetes Mellitus After Transplant, o la PTDM, que es Post-Transplant Diabetes Mellitus. Pueden encontrar cualquiera de los dos términos. Y en general, tanto en la post-trasplante como en la relacionada a fibrosis quística, el manejo de esos pacientes va a ser con insulinas. Con esto terminaríamos entonces lo que quería comentarles respecto a esta actualización de la ADA 2023. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Y no siendo más, nos vemos en una próxima ocasión.